Después de compartir varias horas con Daniel Sancho y otra chica en esta playa, la misma en la que esa madrugada tiró los restos de Edwin Arrieta al mar, Daniel se abre y le cuenta su situación sentimental. So lovable and so kind. He told me he was 29, that he's the first guy on the group of friends. He's getting married. Una boda que nunca se llegó a celebrar. As he spoke, I understood he's now single, but he told me he was with his ex-girlfriend in Seychelles or other places, and it's really nice to also a traveling couple. Habla de una exnovia, una situación sentimental que dice parece extrañar. Like from what I could understand, he wanted to be in couple, like he loves it. Pero ni rastro de alguna relación actual. No, didn't say anything about now. He didn't talk about a girlfriend or someone, no. Not now. Daniel no menciona ninguna relación sentimental, ni la que supuestamente tenía con el cirujano colombiano, ni la de su novia con la que, según ha podido saber este programa, pudo haber roto en mayo de este mismo año. Khaled, la policía tailandesa no ha interrogado, que sepamos de momento, a esta mujer. ¿Tú crees que finalmente su testimonio contará en la investigación? Sí, sabemos que no la ha interrogado y con mucha probabilidad en el transcurso de la vista oral sí que será convocada por alguna de las partes. No sé exactamente cuál, tampoco sé exactamente a quién puede beneficiar su declaración o no, porque más allá de lo que nos explica, que tiene un valor, como te diría, emocional o social en términos de relación muy importante, en términos penales, quizá la defensa de Daniel sí que le interese constatar que estaba con un determinado estado de ánimo X que puede ser, se puede intentar como para intentar doblegar un poco al tribunal, ¿no? Endulzar un poco la situación, no lo sé. En cualquier caso, es más que probable que sí que preste declaración en el transcurso de la vista oral, como lo van a hacer todos aquellos que la atendieron en la tienda donde compró el cuchillo, donde compró la sierra, los testigos, las personas que están a su alrededor, pero la policía no le ha tomado declaración y eso es un dato que también este equipo ha podido confirmar todavía. Y tengo la sensación de que como está trabajando y a la velocidad que está trabajando el Ministerio Fiscal en Bangkok, me parece que no le van a tomar declaración hasta juicio. Cruz Morcillo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Carlos. Yo no sé siquiera si en la vista oral testificaría. Fíjate por qué, porque cuando hablan ya se ha cometido el crimen. Y es hasta ese momento cuando a la policía y desde el punto de vista judicial interesa lo que ha ocurrido. Obviamente sí que le tendrían que tomar sin duda declaración y parece que tampoco se lo han tomado a las personas donde compró las herramientas, donde compró las bolsas. Esto sí que me sorprende porque esto en España sí que se habría hecho en esos primeros momentos, es decir, una vez que hubiera declarado él, lo siguiente sería que hubieran declarado todos aquellos que tenían que ver con los prolegómenos del crimen, desde el lugar donde se estaba alojando hasta la gente con la que habló, antes del crimen, y no se ha hecho. Entonces yo no sé si es porque el sistema allí, hay que insistir que estamos hablando de Tailandia y que ninguno somos expertos en ese sistema policial y judicial, no sabemos si es un uso de allí o que simplemente lo tienen para ellos tan acreditado que, como dice Carlos, hasta que no llegue el momento del juicio consideran que eso no se debe hacer. Aquí se habría hecho sin ninguna duda. También se le habría tomado probablemente declaración a ella, aquí, a esta chica que hemos entrevistado. Sí. Cuando la mujer cuyo testimonio les estamos ofreciendo en exclusiva lo conoció, a Daniel Sancho, hacía tan solo unas horas que había cometido el crimen de Edwin Arrieta. ¿Notó algo en el que le hiciera sospechar? ¿Estaba nervioso? Miren cuál ha sido su respuesta. Horas después de haber asesinado a Edwin Arrieta, la amiga de Daniel Sancho notó completa normalidad en él. Just chatted, we went into the sea, we came out, each on his own. Pasaron el día juntos. Él incluso quería escuchar música y fue al chiringuito más cercano. He asked the place to put 2 songs he wanted to hear. Lo único que le llamó la atención a primera instancia era, según dice, cosas de la edad. Maybe he wasn't relaxed for someone who knows him. It looked like he was less sitting than me and the other girl, but also he's very young and... Comieron e incluso fueron a darse un masaje juntos. I went to the massage before them, so we said goodbye and we changed Instagrams. Esa fue la vía por la que se comunicaron una vez que el asesinato salió a la luz con la confesión de Daniel. Déjame saber de ti. Estoy bien, vivo.
pero mi vida se ha acabado. Es entonces cuando se entera del asesinato, cuando recapacita y repasa los momentos que pasó con Daniel. Mine now saying maybe he was a little bit unquiet, but it's if I didn't know that something happened, I wouldn't think that. Ahora que conoce toda la verdad, ya no lo recuerda tan tranquilo como aparentaba. Victoria Travazo, psicóloga forense, ¿qué persona ve usted o ves tú, eres muy joven, detrás del relato que hace esta mujer? Bueno, la verdad es que un poco con lo que se ha visto a mí no me sorprende mucho lo que está diciendo. Al final lo que se ha visto es que hay un comportamiento bastante, podríamos decir, distanciado de la víctima a nivel emocional, es decir, esa falta de empatía. Se ha visto en la reproducción, por ejemplo, que se hizo como explicaba, ¿no? Y quizá lo que nos ha llamado la atención es esa frialdad, ¿no? Sí. Que es verdad que puede ser, ojo, característica de una personalidad más psicopática, pero también es propia de otros tipos de personalidades. Por ejemplo, una personalidad más narcisista, hay elementos que comparten, pero sí claramente es una falta de empatía, es decir, cuando la víctima puede ser más un objeto, un instrumento y ha desaparecido y no hay esa afectación emocional. Digamos que podría encajar con un poco todo lo que se ha conocido y lo que se conoce, empezando por el descuartizamiento. No cualquier persona puede llegar a descuartizar a alguien, y no me refiero a la capacidad física, sino el impacto emocional que puede suponer. Se requiere una gran frialdad y distancia emocional de esa víctima para poder llegar a hacerlo. Tremendo, ¿eh? Escuchamos estos testimonios de los que saben, que van definiendo al personaje, en este caso Dani Sancho Manjabacas. Y una frialdad absoluta. Cada testimonio es más elocuente de la frialdad. A mí me sobrecoge y yo siempre pregunto lo mismo a lo que sabéis. ¿Se puede ser normal psicológicamente y hacer eso? Bueno, vamos a ver, es que la normalidad, al fin y al cabo, y cuando hablamos de personalidad, hablamos de un término estadístico. Entonces es verdad que a nivel estadístico podríamos decir que no es normal, en el sentido en que no todo el mundo, la gran mayoría, es así. Y es verdad que cuando hablamos también de personalidades, tiene mucho que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, comportamientos, y es lo que nos puede estar comparando el sistema judicial. En Tailandia hay una comparación porque es diferente. Entonces, hay mucho elemento también en el diagnóstico, cuando hablamos de personalidad, de lo cultural. Ahora, hay una clara falta de empatía que, si uno analiza, suele conllevar normalmente problemas en las relaciones sociales, una instrumentalización sobre todo de las relaciones sociales. Pero es muy llamativo, no sé qué os parece, perdón. Más allá, perdón. Cruci, un apunte que me ha pedido la palabra. Más allá de la cuestión psicológica, yo creo que tiene un valor para el juicio este testimonio de esta chica, porque un elemento muy importante, creo, para la severidad de la pena es la premeditación, la posible premeditación en el asesinato. Claro, cuando te describen a una persona que al día siguiente de cometer ese asesinato, oye música, o a las pocas horas está tan tranquilo en la playa dándose masajes, escuchando música, es decir, hay un componente ahí de alguien que, a mi juicio, puede demostrar en cierta medida que lo tenía planeado, que sabía lo que iba a hacer y que luego responde con naturalidad a lo que ha hecho. No una persona alterada que se ha visto en un momento dado forzado a cometer un asesinato y hacer algo que jamás hubiera pensado que iba a hacer y que al día siguiente no puede estar en la playa dándose un masaje. No sé si eso encaja ahí también, porque... Podría encajar o incluso no. La premeditación puede ser algo también más o menos inmediato, abocado a una situación de ¿cómo salgo de esto? Pues no sé, y se me ocurre esto, ya está. O sea, lo que nos parece una barbaridad, pero en una mente en donde realmente no hay esa... Sí, la reacción posterior, claro. Sí, pero encajaría quizá no con una premeditación que pueda haber, por ejemplo, en un psicópata que decimos de libro, porque al fin y al cabo hay una torpeza, hay muchísima torpeza en cómo se le ocurre pues no tener más cuidado en determinados aspectos. Entonces, esa torpeza muestra que quizá no hay esa premeditación, sino es algo de, bueno, lo hago así y lo hago. Hay que pensar que las personalidades a veces más narcisistas, que puede ajustarse más, ¿no? En este caso, en función de lo que parece verse, obviamente yo siempre digo, habría que evaluar para poder dar un diagnóstico claro, pero las personalidades narcisistas al final
lo que hacen es utilizar, o sea, la persona no es el fin, es el medio para. Entonces van surgiendo y van justificando todo lo que hacen y van actuando en función de su interés, y a veces es interés del momento. Si hubiese habido quizá una premeditación más psicopática... Me ha parecido entender que antes diferenciaba entre narcisismo y conductas psicopáticas. Sí. Te pregunto, perdona la ignorancia, pero ¿no da la sensación que, o al menos te hemos entendido que el psicópata es hombre, esa mujer, con esa falta de empatía respecto a lo que hace, oye la música pero no escucha la letra, ¿no? Nos dicen los médicos, ¿son narcisistas? ¿Por qué lo has separado? Digamos que en psicopatología hablamos de los clústeres, los grupos de personalidad. Y es verdad que el psicópata y el narcisista comparten muchos rasgos. Yo digo que a veces el psicópata es un grado más. El psicópata es narcisista, pero el narcisista no tiene por qué ser psicópata, por así decirlo. Estamos rodeados de narcisistas en la vida habitual. No, es que es lo maravilloso la aplicación. Estaba pensando eso. Digo, madre mía, con la cantidad de narcisistas que nos rodean... Claro, es que no pensemos que son psicópatas. Claro, a ver si nos va a pasar algo. Bueno, que ya te vas. O sea, que en el trabajo... Sí, solo era decirte que me sí nos ha llamado la atención de que le hable de la exnovia y no de Edwin. Para mí eso es lo más llamativo de todo lo que... No, pero eso de acuerdo a un narcisista encajaría, porque quizá no es la imagen que él quería dar, entonces está cuidando esa imagen. Claro, ahí voy. Por eso no cuenta lo que no le interesa que se sepa. Claro, pero también ¿qué le iba a decir? Es que es todo muy difícil, o sea, tratas de reconstruir ese momento. Él se va a la fiesta esa, ¿cómo se llamaba? La Moonlight, de la luna llena, de la luna llena. Holy Moon, Full Moon, eso. Sí. Full Moon, y claro, tampoco vas a decir, mira la que acabo de liar, ¿no? Claro, lógico. Pero es todo escalofriante, la verdad, y este testimonio importante, gracias a...